Aleluya. Damos gloria y honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, amado Rodrigo y amada Yosita, por bendecirnos. Damos gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores por esta preciosa hora. Y bendecimos al Dios del cielo por cada uno de ustedes que se están conectando. Quiero tomar un tiempo para que hagamos esto y que lo hagamos bien y que sea de bendición y de edificación para cada uno de nosotros. Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es su iglesia Legacy, el Rey de Gloria, desde la ciudad de Alajuela. El pastor Ever Cordero le bendice en el nombre de Cristo Jesús y damos gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores por esta preciosa tarde que el Padre nos regala para compartir de su palabra. Bendecimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hemos tenido un tiempo bello, precioso, compartiendo con Yosita y con Rodrigo, a los cuales agradecemos un montón la disposición de compartir con nosotros y de bendecir este tiempo. Queremos pedirte que compartas este enlace, que pueda llegar a muchos ahí que de repente lo necesitan. Yo también voy a tomar el tiempo para compartirlo con alguna persona que sé que le va a bendecir. Así que haga usted también lo mismo, por favor. Sé que va a ser de gran, pero gran bendición. Ahí está, compartido. Damos gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta preciosa tarde quiero compartir un tema, pero bien especial con cada uno de ustedes. Así que disponga su corazón para recibir esta palabra que sé que le va a bendecir, pero poderosamente la vida. Diga conmigo: la protección está en el Cordero. La protección está en el Cordero. Otra vez, la protección está en el Cordero. En estos días tenemos un problema, que la gente está enfocada casualmente en la situación que están viviendo, en el problema, pero no están enfocados en la solución, en cómo Dios puede ayudarles, cómo el Espíritu Santo de Dios puede traer una solución a sus vidas que les cambie la vida y que le cambie la perspectiva de lo que están viviendo. Y estamos centrados de alguna manera en el problema, pero no están centrados en las circunstancias, no están centrados en lo que Dios puede hacer para cambiar esta situación. Dios puede cambiar esta situación, amado hermano. Dios la puede cambiar. Dios puede cambiar la situación que estamos viviendo. Dios la puede cambiar. Ahora, céntrese en el Señor y usted va a ver la bendición. Así que iniciamos en esta preciosa tarde dando gloria y honor al Rey que vive por los siglos de los siglos, porque Él es el único que es merecedor de toda gloria y de toda honra y de toda alabanza. Vamos, ore conmigo. Padre, en esta preciosa tarde te pedimos que esta palabra nos edifique, que esta palabra nos cambie la vida, que esta palabra nos transforme la manera de pensar, que esta palabra nos dimensione para llegar, Señor, a la estatura del varón perfecto. Que esta palabra, Padre, nos pueda ayudar a entender lo que debemos de entender en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Así que compartimos esta poderosa palabra. La protección está en el Cordero, amados y amadas hermanas del Rey de Reyes y Señor de Señores. La protección está en el Cordero. Y quiero compartir acerca de el Cordero Pascual. Estamos hoy domingo y el miércoles, al caer la tarde, va a iniciarse Pascua. Y la iglesia tiene que entender acerca de la Pascua. Hemos oído mucho acerca de la Pascua, pero Primera de Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 7, dice:
porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. No es que vamos a sacrificar una nueva Pascua. No, no, no. No es que vamos a agarrar el corderito y lo vamos a matar. No, porque ya Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificada por nosotros. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Apoderarnos de esa enseñanza que Cristo nos da, abrazarla y dimensionarnos. Vamos a apoderarnos de Cristo como nuestra Pascua, y eso es lo que trato de hacer en esta hora. Lo primero que usted debe entender es que la Pascua es una fiesta. Y déjeme hacer una breve introducción a las fiestas del Señor. La palabra del Señor en el libro de Levítico capítulo 23 dice: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, es esta. Mira, la Biblia no dice que son las fiestas de los judíos. La Biblia dice que son las fiestas de Jehová. Si usted no puede entender las fiestas, usted no va a entender cómo Dios se mueve y cómo Dios mueve los tiempos. Es necesario que la iglesia pueda entender esto, que la iglesia pueda entender las fiestas. Y es muy importante que la iglesia pueda tener una perspectiva en este tiempo que estamos viviendo acerca de esto. Un par de consideraciones. Usted debe entender que las fiestas bíblicas están divididas en dos partes. Las fiestas de la primavera, que inician este mes, y las fiestas de otoño, que son septiembre, octubre. Las fiestas de la primavera son 4. La Pascua, que celebra la muerte de Jesucristo, los panes sin levadura, la sepultura de Jesús, las primicias, que son como Cristo resucitó el primer día de la semana, en el día del Bicurín, en el día que se presentaban las primicias al Padre, y Pentecostés. Esta fiesta Jesús la cumplió en su tiempo en la tierra, en su ministerio, que duró 70 semanas, y exactamente en esas 70 semanas, que inician desde el bautismo hasta el descenso del Espíritu Santo, ahí tenemos algo bien, pero bien poderoso. Y luego tenemos las fiestas de otoño. Faltan 3, que son trompetas, que es el rapto de la iglesia, el día de la expiación, que es la segunda venida, y tabernáculos. Estas fiestas todavía están por cumplirse, pero como nosotros sabemos cómo se cumplieron las primeras fiestas, nosotros sabemos cómo se van a cumplir las segundas fiestas. Otra vez, como nosotros sabemos cómo se cumplieron las primeras fiestas, nosotros sabemos cómo se van a cumplir y de qué manera se van a cumplir las segundas fiestas. Esto no es judaizar, esto es entendimiento acerca de la palabra del Señor. Déjeme darle por un momento una breve introducción acerca de la Pascua. Una breve introducción acerca de la Pascua. La Biblia dice acerca de la Pascua en Éxodo 12, 27. ¿Qué es la Pascua? Vosotros responderéis cuando preguntan: ¿qué es la Pascua? ¿Qué es esto que hacen? Es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios. Usted debe entender, número 1, que la mortandad no era para el pueblo de Dios, era para los egipcios. El nombre egipcio significa algo así como encerrar, como poner en sitio. Algo así significa el nombre egipcio. ¿Y qué es lo que significa Pascua? Pasar por encima. Passover es en el inglés, pasar por encima. Y esto es bien importante, porque esta Pascua, esta vez tenemos una plaga afuera, y esta vez sí vamos a tener una verdadera Pascua. Y el pueblo de Dios tiene que entender acerca de esta verdadera Pascua que estamos viviendo. Entonces, dice la palabra: y libró nuestras casas. ¿Cuántos dicen amén ahí, los que me están escuchando? La amada Ana Iris, la amada Rocío, la amada Sandra, la amada Jovita, que me están ahí viendo, la amada Nancy. ¿Cuántos dicen: y libró Jehová nuestras casas? Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Nuestra actitud al ver la protección del Señor en nuestras casas debe ser inclinarnos y adorar.
se inclinó y adoró. Esa es nuestra actitud. Ahora, la Pascua era un reinicio. El tiempo se iba contando, pero cuando Dios estableció la Pascua en Éxodo capítulo 12, verso 2, les vuelve a establecer: este mes será el principio de los meses para vosotros. Este será el primero de los meses del año. Cuando nosotros conocemos a Cristo y venimos a Cristo, tenemos un reinicio. La Pascua es para nosotros un reinicio y nuevamente volvemos a vivir. Por eso es un nuevo nacimiento. ¿Cuál nacimiento es el primero? El de su vida, cuando usted nació. Y el segundo nacimiento, ¿cuál es? La Pascua, cuando usted nació para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, la Biblia dice en Ruth capítulo 1 verso 22, la Pascua es un reinicio. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Para que haya Pascua tiene que haber cebada. No importa si has tenido 10 años de pérdida como lo tuvo Ruth. Escúchame, no importa si has tenido 10 años de pérdida como lo tuvo Noemí. Si has perdido a tu esposo, si has perdido todo, si has tenido una plaga encima por 10 años, la Pascua va a traer un reinicio a tu vida al comienzo de la siega de la cebada. Ahora, usted me dice: pastor, pero la Pascua, eso está hablando del Antiguo Testamento. Déjeme decirle un par de cosas de lo que dice el Nuevo Testamento acerca de la Pascua. Hebreos habla de fe, de la fe de Moisés y el pueblo de Israel, en el verso, y dice: por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para el que destruía a los primogénitos no tocase a ellos. Mira qué tremendo que Dios. Era una plaga que solamente tocaba a los primogénitos, no tocaba a otras personas. Tocaba a los primogénitos, y por la fe celebraron la Pascua. Así que la Pascua es una celebración de fe. Número 2, 1 Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahora, dice la palabra en Lucas 2, del 41 al 42, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. ¿Cuándo iban? Todos los años. Y cuando tuvo 12 años, eso significa que habían ido todos los años antes de que cumpliera 12 años. Y después de que cumplió 12 años, también siguieron yendo. Era una costumbre de todo israelita que tenía que subir 3 veces al año. Y cada uno, iban sus padres todos los años. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén. Subir es un espíritu, habla de algo de elevar el espíritu a Dios y levantarse para servir al Señor. Ahora, yo quiero que usted entienda el inicio del ministerio de Jesús, el ministerio terrenal de Jesús, y cómo se conecta con la Pascua. Entiéndame, déjeme ponerle una base para que usted me pueda entender. Entendiendo el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesús. Lo primero que yo quiero que entienda es que vamos a estudiar el libro de Juan. Hoy vamos a ir casi por todos los capítulos del libro de Juan. Usted me va a decir: pastor, qué raro, usted va a mencionar 60 o 50 versículos en esta enseñanza. Escúchame. Una de las cosas que está pasando en este tiempo es que hay gente que se está dando cuenta que lo que le están dando en sus iglesias es puro Herbert. Que lo que le están dando en las iglesias no alcanza, y qué desgracia tener una pandemia encima y ir a una iglesia donde lo que te dan es un Herbert y no te dan palabra para que vivas y para que no mueras. Los 4 evangelios, Mateo es escrito para los judíos, así que no tiene necesidad de hablarles de la fiesta porque ellos la conocen desde niños. Marcos escribe para paganos, entonces no menciona las fiestas porque está escribiéndole a paganos. Lucas le escribe a los gentiles y ellos no tienen, no es la intención hablar de la fiesta. Pero Juan, el apóstol Juan, es el hombre que está desde el bautismo de Jesús, que es
que presencia el bautismo de Jesús y va, hermano, hasta el libro del Apocalipsis. Es un hombre que vive muchos años y que tiene un gran entendimiento de la palabra del Señor. Entonces Juan le escribe a los cristianos de todo el mundo. Esto es muy importante que usted lo pueda entender. Escúchame. Juan no le escribe a cualquiera. Juan no es cualquier persona. Juan tiene un gran entendimiento del evangelio porque Juan estuvo al inicio cuando Jesús estuvo en la primera iglesia y estuvo mucho tiempo en el desarrollo de la teología de la primera iglesia y tuvo acceso, por ejemplo, a los escritos de Apolos, tuvo acceso a los escritos de Hebreos, por ejemplo, cuando se nos habla de las fiestas y se nos enseña sobre las fiestas. Juan no es como Marcos, que nunca conoció a Jesús. Juan no es como Lucas, que nunca conoció personalmente a Jesús, sino de referencia. Por ejemplo, Marcos lo conoció de referencia por Pedro, porque Pedro estaba cerca de Jesús y Pedro era sobrino de Marcos y por referencia lo conoció, pero Juan lo conoció en persona. Juan dice lo que hemos visto, lo que hemos oído tocante al verbo de Dios, lo que hemos palpado con nuestras propias manos. Así que la enseñanza de Juan es muy importante y Juan le escribe a las iglesias de todo el mundo. Juan le escribe a las iglesias de toda la dispersión. Por eso es muy, muy importante, pero muy importante que usted pueda entender esta palabra, amado hermano. Escúchame, Juan escribe a los cristianos de todo el mundo. Y si Juan le escribe a los cristianos de todo el mundo, eso significa, mi amado hermano, que esta palabra y este mensaje tiene que ver con nosotros. El bautismo de Jesús es lo que inicia su ministerio. Jesús lo vamos a tener en Nazaret. ¿Dónde lo vamos a tener? En Nazaret. La Biblia dice que cuando vinieron sus padres de Egipto, se ubicaron en Nazaret y desde Nazaret subían todos los años a las fiestas. Entonces Jesús vive en Nazaret. Ahora, en el tiempo del bautismo, Mateo 3:13 dice, entonces vino Jesús de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. ¿Dónde quedaba Galilea? Ahí la ve. Ahí está Galilea y Jesús tenía que subir hasta Betábara, el lugar donde Juan estaba bautizando, Juan 1:28. Entonces estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. ¿Dónde queda eso? ¿Dónde se ubica geográficamente? Arriba de Judea, mucho más arriba de Judea. Ahí te lo tengo señalado con una flechita. Mucho más arriba de Judea. Ahí está Betábara. Y ahí sube Juan. Jesús inicia su ministerio, según Lucas 3:23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era de como 30 años. Hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. 30 años. Quédese con eso. Jesús es bautizado. ¿Y qué ocurre inmediatamente? Que el Espíritu Santo desciende sobre él y es llevado por el Espíritu de Dios. Jesús desciende el Espíritu de Dios y cuando el Espíritu de Dios desciende sobre él en forma de paloma después de ser bautizado, dice Juan 4:1, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto y ahí se mete 40 días, usted lo sabe, 40 días estuvo orando. Luego cuando Jesús sale del desierto, cuando Jesús regresa del desierto, regresa otra vez donde Juan. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Pero cuál Cordero? El Cordero de la Pascua. Sí, Juan lo señala como el Cordero Pascual. Juan lo señala ya no como el Cordero mío, sino como el Cordero de Dios y que tenía una función específica que quita el pecado del mundo. Al siguiente día, después del día que Juan lo señaló, Jesús encuentra a 2 discípulos. Uno de esos es Juan, el escritor de Juan. Al siguiente día, otra vez, estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y fueron donde Jesús, se le dijeron, ¿dónde moras? Le dijeron, ven y ve. Uno de ellos era Andrés. En Juan 1:40, Jesús tiene 3 discípulos. Andrés, hermano de Simón Pedro,
Era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Así que aquí tenemos ahora 3 discípulos: Andrés, Juan y Pedro. Y sigue Juan 1, 43 al 44. Al siguiente día quiso ir Jesús a Galilea. ¿Por qué? Porque él era de Galilea. Y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y ahora tenemos 4 discípulos: Juan, Andrés, Pedro, Felipe, uniéndose y eran de Betsaida. Y ahora los tenemos regresando otra vez a Betsaida. Ahí te estoy mostrando dónde está Jesús en Betsaida. Usted me dice: ¿por qué esto es importante? Póngale cuidado y trate de mantenerse enfocado. Es bien importante lo que le estoy enseñando. Ahora, aparece el 5.º discípulo. Cuando llegaron a Betsaida, cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba a él, dijo a él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Juan 1:42. Al tercer día, es decir, al tercer día de ser bautizado, había una cena en Caná de Galilea. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí Jesús y la madre de Jesús. Y ahora tenemos a Jesús en Galilea. ¿Ves? Que sube de Galilea a Jerusalén, es bautizado. Esto es bien importante. Es bien importante para que usted se pueda enfocar. Mira, Jesús es bautizado, sube de Galilea para ser bautizado. Cuando es bautizado, el Espíritu lo lleva 40 días al desierto. Cuando regresa, vuelve otra vez donde Juan, y Juan lo señala: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él, una vez que Juan lo señala, 2 de los discípulos de Juan, Andrés y Juan, lo siguen: maestro, ¿dónde moras? Y pasaron la noche con él. Al siguiente día se encuentran a un discípulo más, a Felipe, y después se encuentran a Natanael. Y así Jesús está cada vez más agregando discípulos. Ahora Jesús ha ido a Caná de Galilea. Al tercer día está en Caná de Galilea, y ahí lo tenemos ahora en la fiesta de las bodas de Caná de Galilea. Ahora póngame cuidado. Después de eso, Jesús va a Capernaum. Después de esto descendió a Capernaum, Juan 2:12. Él y su madre y sus hermanos y sus discípulos, los 5 que tenían, y estuvieron allí no muchos días. ¿Y qué ocurre de nuevo? Ahí en Capernaum, ahí tienes el mapa donde está Jesús. ¿Y qué sigue diciendo la palabra? Ahora viene la primera Pascua. Escúchame. Jesús es bautizado, regresa por un breve tiempo a Galilea y vuelve a subir, y aparece la primera Pascua. Eso quiere decir que el bautismo de Jesús, la aparición de Jesús y el ministerio de Jesús empezó entre el tiempo de un mes atrás de la Pascua, 2 meses antes de la Pascua. Ahora vean. La primera Pascua marca el inicio del tiempo. Ahí empieza a correr el reloj. Juan 2:13. Estaba cerca la Pascua, la de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. ¿Por qué subió? Porque todos los años lo había hecho. Porque desde niño le habían enseñado. Y porque este era el inicio de su ministerio. Aunque el primer milagro lo hace en Caná de Galilea, pero le dijo a su madre: madre, todavía no es mi tiempo. Pero la madre lo lleva y hace el milagro de transformar el agua en vino, y ahora está en Jerusalén. Ahora, ahí está Jesús en Jerusalén. Ahí lo puedes ubicar en el mapa. Ha subido otra vez hacia arriba en esos cuantos kilómetros que es Israel. Y ahora yo quiero que usted se meta acá. ¿Por qué? Porque nos va a empezar a correr el tiempo de un año en el libro de Juan. Lo primero que tenemos es esta Pascua. Esta Pascua que también está relacionada 3 días después con los panes sin levadura. Es el comienzo de la siega de la cebada y las primicias que el pueblo de Israel presentaba. Ahora, la señal de la Pascua se repite 2 veces, y yo quiero que usted me entienda, porque esta señal es muy importante, porque esta señal se está repitiendo en este tiempo. Escúchame.
Y llegó Jesús y era un desconocido, nadie lo conocía, nadie sabía quién era uno más de los que se habían bautizado, tenía 5 discípulos, y ahora Jesús llega al templo y era un desconocido, nadie sabía quién era él, nadie lo conocía, nadie había oído de Jesús, no había hecho más que el milagro de convertir el agua en vino en Caná de Galilea, no tenía fama. Y dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados allí. ¿Qué es lo que significa esto? Que el pueblo, como tenía que viajar desde Galilea, usted se imagina traer un buey desde Galilea, traer una oveja desde Galilea, eso estaba largo, hermano. Entonces ellos lo vendían allá y por el mismo precio se suponía que tenía que llegar a Jerusalén y comprarlo. Pero la gente había puesto un negocio de tal manera que un buey se vendía 4, 5, 6 veces más caro de lo que valía. Y el pueblo no podía ofrecerle el sacrificio a Dios. Y llegó Jesús al templo y halló a los que vendían bueyes y palomas. ¿Y qué dice? Nadie lo conocía. Yo quiero que usted se imagine esta imagen. Juan 2:15, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparcía las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y todo el mundo decía, un loco, apareció un loco. Nadie sabía quién era Jesús, no había hecho ningún milagro más que el milagro de transformar el agua en vino, y ahora se hizo un azote de cuerdas y está azotando a los que venden y a los que hacen negocio en el templo de Dios. Y aparece en esta primera Pascua y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Escúchame lo que el Señor está diciendo en esta hora. Quitad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces le dicen los judíos, y respondieron los judíos y le dijeron, ¿qué señal nos muestras de que haces esto? ¿Por qué? ¿Quién te dio autoridad? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Cuál es tu señal? Y entonces Juan 2:19, y respondió y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Así que la señal de la Pascua es, si destruyen el templo, en 3 días lo reedificaré. Y no estaba hablando del templo que habían hecho Herodes en 47 años. No, señores, estaba hablando del templo de su cuerpo. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Eso quiere decir, escúchame, porque dijo que la señal que les daría era la señal de Jonás. Como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estaría el Hijo del Hombre en el centro de la tierra 3 días y 3 noches. Así que lo primero que tienes que sacar de tu mente es, ¿cómo pues? Por ejemplo, este año, vea, el Pascua cae casualmente miércoles y Jesús murió miércoles. Porque ¿cómo puede haber estado 3 días y 3 noches para llegar a la resurrección? Por eso usted tiene que entender que el día de la Pascua era un día de reposo. Y el pueblo todo entraba en reposo. Entonces esa semana hay 2 días de reposo. No voy a entrar en ese tema porque me demoraría. Y estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, en esta primera fiesta, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Y aquí Jesús en la Pascua empezó a hacer milagros. Ya no solamente, hermano, los milagros que había hecho en Caná de Galilea. Ahora el pueblo empieza a ser bendecido por los milagros. Ahora el Señor está haciendo tremendos milagros. Ahora Dios está mostrando en medio de su pueblo de una manera especial y poderosa. Ahora escúchame. Amado hermano que me estás viendo, te bendigo en el nombre de Jesús. Ahora usted tiene que entender, agarra este rema porque te va a bendecir. Pascua es tiempo de milagros. Pascua es tiempo de milagros. Cuando Jesús empezó a operar, hermano, en la Pascua, cuando después de azotar a los cambistas, escúchame, viene un tiempo de avivamiento sobre la iglesia del tiempo de hoy en día, porque lo primero que el Señor está haciendo es echar fuera a los cambistas y luego vendrá, hermano, el mover, el milagro, lo sobrenatural de Dios sobre su pueblo. Así que no se me pierda, por favor, que quiero que me acompañe en este día. Quiero seguir viendo un par de cosas. Así que no se me pierda, por favor, porque es bien importante lo que estamos compartiendo. Y entonces dice Juan 2,
23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Hoy en tiempo de Pascua es tiempo de creer en su nombre. Y yo vengo como profeta de Dios a hablarte de Jesús, el de la Pascua, no de Inri, el que tienes colgado ahí en una pared, no, aquel que dio su vida para protegerte, porque esta Pascua tendremos una verdadera Pascua, porque tenemos una plaga allá afuera, y lo primero que tienes que hacer es creer en su nombre, creer en su nombre, creer en su nombre, y viendo después de eso vas a soltarse las señales, los prodigios y las maravillas. Ahora Jesús termina la fiesta de la Pascua y regresa para Galilea. Juan 4, 3 al 4, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Y ahí en Juan capítulo 4 se encuentra con la mujer del pozo de Sicar. ¿Por qué? Porque de Judea para ir a Galilea es necesario pasar por Samaria. Ahí lo estás viendo en el mapa, no te lo puedes saltar. Y por eso Jesús sale de Galilea y regresa, sale de Judea y regresa y pasa por Samaria. Ahora tenemos Juan capítulo 5, no se me pierda, porque damos círculo al año. Dice Juan 5:1, después de estas cosas había una fiesta de los judíos. En los manuscritos más antiguos se identifica la fiesta y dice claramente que la fiesta es Shavuot. Por alguna razón, después del año 400, solamente se menciona que había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Nosotros entendemos que esta fiesta, hermano amado, es la fiesta de la Pascua, la fiesta de Shavuot, que es Pentecostés. Y ahí lo ves, estamos avanzando. Iniciamos aquí en Pascua, y ahora hemos avanzado y estamos en Shavuot, la semana del comienzo de la siega del trigo. ¿Qué es lo que hay? Ya no hay cebada, hay trigo. Eso es lo que hay. Ahora, déjeme hacer un paréntesis y explicarle algo de la palabra del Señor que de repente usted no ha entendido. Una Pascua inexistente. Sí, señoras y señores que me están escuchando, una adición de la Biblia miserable y terrible por la que alguien tendrá que dar cuenta a Dios. ¿Por qué? Porque este versículo que le voy a mostrar no aparece en los manuscritos más antiguos y estaba cerca a la Pascua, la fiesta de los judíos. Espérate. Tuvimos Pascua, fuimos a Shavuot y ahora nos regresamos y saltamos un año sin saber nada de Jesús. No. Aquí hay algo que no está bien. ¿Por qué sabemos? Porque en los manuscritos más antiguos no aparece San Juan capítulo 6, verso 4. ¿Por qué sabemos que no había Pascua? Por lo siguiente. Verá, nos tuvimos que regresar. Íbamos de Pascua a primicias, dándole vuelta al año, y resulta que ahora estamos en Pascua sin saber qué pasó en el ministerio de Jesús durante todo un año. Y Juan nos está relatando de día a día lo que está pasando. Aquí hay una incongruencia que todo investigador de la palabra se va a dar cuenta, pero déjeme decirle, jamás se van a dar cuenta aquellos que son unos vagos, aquellos que son unos inútiles. Escúcheme, aquellos que agarran los sábados por la noche y empiezan a buscar en internet a ver qué predican, cómo le van a dar al pueblo de hoy que está sediento una palabra de vida. Si son vagos, si no estudian la palabra, si no conocen lo que la palabra del Señor dice. Escúchame, Juan capítulo 6, verso 1. ¿Dónde estaba Jesús? Después de esto fue Jesús al otro lado del mar, a Galilea. ¿Y qué hacía Jesús en Galilea si siempre que había Pascua Jesús subía a Jerusalén? ¿Cómo así? ¿Por qué Jesús no está donde tiene que estar? Está en Galilea por algo sencillo, porque no había Pascua, porque realmente estamos entre Pentecostés y tabernáculos. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Esto es cuando alimenta a los 5,000 y después de la alimentación de los 5,000 va al mar y se levanta la tormenta. Y entrando en una barca iba cruzando el mar hacia Capernaum. ¿Dónde estaba Jesús? En Capernaum. ¿Y dónde estaba más después? ¿Y dónde estaba Jesús más después? En Juan 7:1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, porque no querían andar en Judea porque lo procuraban matar. Estamos entre Pentecostés y tabernáculos. Pero a alguien se le ocurrió decir que estamos en Pascua. Añadieron un versículo para poder justificar que el ministerio de Jesús duró 3 años y medio, cuando realmente duró 70 semanas, 1 año y 6 meses. Y hacen esta otra adición en Juan 6:9.
He aquí, hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y agregan de cebada. Pues claro, cuando hay cebada tiene que haber Pascua. Y 2 pececillos, más que es esto para tantos. Y en el verso 13, otra adición. Recogieron pues y llegaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron de los que habían comido. Escúchame. Una adición, esos que te tengo en negro, son adiciones, no aparecen en los versículos, en los manuscritos más antiguos. En los manuscritos hebreos más antiguos no aparece. ¿Por qué sabemos que esos panes no eran de cebada? Que la cebada está entre Pascuas y Pentecostés, y el trigo entre Pentecostés y tabernáculos. ¿Por qué sabemos? Porque Mateo, ¿qué dice Mateo? Y ellos dijeron, del mismo pasaje, no tenemos aquí sino 5 panes, pero no dice que sean de cebada, porque son de trigo, y 2 peces. Y lo vuelve a repetir en el verso 19. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo, y partió los 2 panes, y lo dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. No había... Escúchame, no había cebada, lo que había era trigo. Mateo nos dice que eran panes de trigo. ¿Qué dice Marcos? Marcos 6, verso 38 al 41. Y les dijo, ¿cuántos panes tened? Y dividlo. Y él les dijo, y dijeron 5 y 2 peces. Y el verso 41, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantó los ojos al cielo y bendijo y partió los panes, y en ninguna parte dice que eran de cebada. ¿Por qué? Porque eran de trigo. Y un aporte más que dice Lucas, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo y los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Y no dice que eran de cebada. Mateo no dice que sean de cebada. Marcos no dice que sean de cebada. Lucas no dice que sean de cebada. ¿Por qué entonces Juan dice que es de cebada? Porque, escucha, le hicieron una añadición, le añadieron a la palabra. Y escucha, ¿por qué cree usted que la Biblia establece en Apocalipsis 22, 18? Yo testifico a todo aquel que las palabras de la profecía de este libro, si añadiere a esta cosa, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Por qué la Biblia dice eso? Porque había un contumaz, un atrevido, que se iba a atrever a agregarle a la Biblia para traer confusión. ¿Para qué hizo Satanás esto? Para que la gente no entienda el tiempo en el que estamos viviendo. Eusebio de Cesarea, obispo de Contastino, en el 400 después de Cristo, hizo estas adiciones. ¿Cómo lo sé? Porque estudio. ¿Cómo no lo puedes saber? Aquel que vive bajando internet, las prédicas, a ver qué predica el sábado en la noche. ¿Cómo lo vas a saber? Nunca lo vas a saber. Pero qué desgracia más grande ir a una iglesia de este tipo en este tiempo. Es que no puedes despertar, es que no puedes ver las predicaciones que están saliendo a través de YouTube y a través de enlaces. No puedes ver a las otras iglesias para que sigas muerto y sigas durmiendo y sigas pensando que te vas a salvar cuando estás en medio de una iglesia que está muerta, que su pastor está muerto, que no tiene nada que darle al pueblo de Dios. Y entonces nosotros entendemos, hermano, que realmente donde estamos entre Sabot y tabernáculos. Escúchame, y continúa la palabra del Señor. Escúchame. Ahora vamos a Juan capítulo 7, verso 2. Y Juan capítulo 7 ahora sí nos vuelve a concordar. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y ahora todo se nos conecta. ¿Por qué? Porque primero estuvimos en Pascua, luego estuvimos en Shavuot. No existe la Pascua que se menciona en Juan capítulo 6. Y ahora el tiempo está corriendo. ¿Ven cómo va el reloj corriendo? ¿Ven cómo va el tiempo corriendo? Yendo de Pascua a Pentecostés y ahora de Pentecostés a tabernáculos. Solamente tenemos un año. Es el mismo año. Ahora, mira cómo sigue corriendo el tiempo. Juan 10:25. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Bendigo a Dios por el apóstol Juan, por darnos un seguimiento del ministerio de Jesús casi día a día, mes a mes, porque entonces no nos podemos perder. Aquel que estudia la palabra, aquel que vive en la palabra, aquel que ama la palabra, jamás se podrá perder del tiempo del Señor. Ahí tenemos el tiempo de la dedicación en Hanukkah. Ven cómo va pasando el año.
tenemos la fiesta de Pascua donde Jesús inicia su ministerio. Luego en Juan 5 sube para la fiesta de Shavuot. En Juan 7 está en la fiesta de tabernáculos. Y ahora en el libro de Juan capítulo 10 lo tenemos en Hanukkah, en dedicación, el 25 de diciembre. Y ahora viene la segunda Pascua. Ahora ha transcurrido un año desde el ministerio de Jesús y ahora es cuando Jesús va a cumplir la Pascua y va a morir por todos nosotros. Sí, señores, el ministerio de Jesús solamente dura 1 año y 6 meses, 70 semanas. La segunda Pascua marca el fin del ministerio de nuestro Maestro. Y ahora tenemos, y la segunda Pascua estaba cerca, la Pascua de los judíos, y muchos subieron a aquella región, a Jerusalén, desde de la Pascua para purificarse. Estaba diciendo que nos va a relatar días antes de lo que está pasando en la Pascua. Y ahí tenemos a Jesús una vez más en tiempo de Pascua. Esto es muy importante. Esto es muy, 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 muy importante. Amada iglesia, escúchame. Deja de andar, no estamos en tiempo de jugar a la iglesia. Si yo fuera usted y estuviera viendo la desgracia de vergüenza de iglesia que yo tengo, yo estaría pensando en lo que estoy haciendo. Escúchame. Porque mientras que Dios, Cristo está a punto de venir, usted está jugando a la iglesia, a la casita. No para que lo alimenten, sino para que le den Herbert. Para que le den su gerbercito diario y se sienta su conciencia tranquila de que está yendo a la iglesia. Algo tiene que cambiar en nuestras vidas. Ahora ha transcurrido solamente un tiempo, hermano, poco más de 1 año desde el bautismo de Jesús, porque se bautizó. Fue 40 días al desierto, regresó, estuvo unos pocos días en Galileo, volvió a subir a la fiesta, irrumpió como un loco, hizo un látigo. Todo el mundo se dio cuenta quién era porque volcaba a los cambistas, pero el tema no es volverse loco y echar afuera a todo el mundo. La cosa es empezar a hacer milagros. Y empieza a transcurrir ese año y Juan nos lo empieza a relatar. De fiesta a fiesta, de Pascua a Pentecostés, de Pentecostés a tabernáculos, de tabernáculos a la fiesta de la dedicación, de la fiesta de la dedicación una vez más a la Pascua. Y ahora es cuando nuestro Maestro va a celebrar la Pascua. Ahora es cuando nuestro Maestro va a celebrar la Pascua. 2 días, los días antes de la Pascua. ¿Por qué? Porque la gente subía a purificarse. ¿Qué hizo Jesús los días antes de la Pascua? En Juan 12, verso 1, 6 días antes de la Pascua vino a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. Y en esos días es cuando Jesús resucita a Lázaro y sube a resucitar a Lázaro. Y las hermanas decían, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús se había quedado unos días más. Ahora lo tenemos 6 días después. Ahora 5 días antes de la Pascua. Juan 12:9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, de quien había resucitado. 4 días antes de la Pascua, al siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a la fiesta. Aleluya. La señal de la Pascua repetida 2 veces. Escucha, iglesia. Ponga atención. Abra su oído. Marcos capítulo 11, verso 15. Vinieron pues a Jerusalén y una vez más, lo mismo que había hecho el año pasado en la Pascua anterior. Y entrando en el templo comenzó a echar afuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Eso nos dice Marcos 11:15. ¿Cuál es el problema de la iglesia? Como no lee, piensa que es una vez que Jesús lo hizo. Marcos 11:16. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. La señal de la Pascua es repetida no solamente en el tiempo de Jesús, sino que es repetida en nuestro tiempo. Escúchame. Ponga atención. Mira qué tremendo. Y empezó a echar a los que vendían y compraban en el templo. ¿A quién empezó a echar?
a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Escúchame, en nuestro tiempo, esto mismo está pasando. Esto mismo está ocurriendo. Esto mismo que ocurrió en el tiempo anterior está volviéndose a repetir en nuestro tiempo. Escúchame, Jesús 2 veces en el ministerio, primero al iniciar su ministerio se hizo un látigo y empezó a echar afuera del templo a los que vendían palomas. Y le dijo, mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes la han convertido en cueva de mercado. Y en la segunda Pascua, cuando la va a cumplir, cuando va a morir como Cordero Pascual, volvió a hacer lo mismo. Volvió a cerrar el templo. Agarró al látigo a los que compraban y vendían y los echó. Y escúchame, porque estoy hablando como profeta y de parte de Dios. Y hay de aquel que me quiere escuchar o hay de aquel que no me quiere escuchar, porque yo lo que tengo que hacer es hablar la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Las puertas del templo se han cerrado, las puertas de la iglesia se han cerrado por causa de los que han agarrado el templo de Dios para comerciar, por causa de los que han agarrado la obra de Dios para comerciar, por causa de los que comen, compran y venden, pero los que están comprando y vendiendo son almas. Y Dios ha cerrado el templo y una vez más se está echando fuera a los que venden y a los que compran. La señal se está cumpliendo en nuestros días por tercera vez y es tiempo de que usted abra sus ojos y usted entienda. Y hay de usted si sigue siguiendo a un hombre que no le importa su vida. Escucha lo que voy a decir. Hay muchos pastores que no saben ni siquiera que usted existe, pero sí tiene una lista de empresarios, porque su negocio es comprar y vender. No le interesa si usted vive o no vive, si usted come o no come, pero tiene una lista de empresarios a los que llama, a los que le pregunta cómo están, a los que le pregunta cómo van. Allá hay algo que está torcido y que Dios lo está sacando a la luz en este tiempo. Si usted no ha recibido una llamada de cómo está, de si tiene comida, de cómo le está yendo, usted debería reconsiderar qué es la iglesia a la que usted está asistiendo. Usted debería reconsiderar la vida que ha estado viviendo. Déjeme continuar. Y dice Mateo 21:12, y entró Jesús en el templo y echó fuera a los que vendían y compraban en el templo. Tiene que ser echado fuera. Y vendían y compraban en el templo. ¿Cuál es el sistema del mundo? Comprar y vender. ¿Cuál es el sistema del reino? Dad y se os dará. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les enseñaba diciendo, yo quiero enseñarles de parte de Dios en esta tarde. Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada para todas las naciones. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Por eso están cerradas las iglesias. Por eso están cerradas. Y déjeme decirle a aquel que ha sido justo, aquel que ha permanecido, no temas porque Dios te va a sostener. Dios se va a proveer de la forma más inesperada para sostener a aquellos que Él llamó. Pero escúchame algo, si Dios te mandó a comprar ese edificio, Dios te va a suplir para que lo pagues. Pero si Dios no te mandó, Dios no tiene por qué sostener lo que Él no te ha mandado a hacer. Aquel que Dios llamó, Dios lo va a sostener en este tiempo de crisis, pero aquel que Dios no llamó, Dios no está obligado a sostenerlo. Y ahora, déjeme continuar con mi enseñanza. Ahora le he puesto un fundamento. Ahora abra sus oídos y corazón, porque esto es lo que yo quiero enseñarle. No solamente quería exhortarlo, quiero enseñarle de parte de Dios, escogiendo el Cordero Pascual, que era lo que se hacían 4 días antes de la Pascua. Habla toda la congregación de Israel, dice Éxodo 12:3, diciendo, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Y yo quiero decirle que este es el tiempo para que usted tome su cordero. Y yo quiero decirle de parte de Dios que este es el tiempo para que usted tome un cordero por familia. Es individual, pero también es familiar. Usted debe escoger su cordero y ahora es cuando usted debe decidir por el Cristo de la gloria al que usted le sirve. Y déjeme decirle que yo no tengo temor de lo que estoy predicando. Si hay alguno que pregunte, que cree que le estoy predicando falso, busque una iglesia donde le prediquen su Herbert. Pero yo estoy convencido que estoy viviendo en los últimos tiempos y tengo que predicar lo que mi padre me ha dicho. Yo no sé si esta predicación llegará a 5 o a 10, lo único o a miles. Lo único que sé es que voy a decir lo que tengo que decir de parte de Dios. Un cordero
El día 10 se tomaba ese cordero. ¿Cuándo ocurrió esto? La entrada triunfal de Jerusalén, mientras por un lado del templo entraban los corderos para ser degollados por los sacerdotes, por el otro lado, tomando ramas de palmera, salieron a recibirle y clamaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Todo el pueblo estaba escogiendo su cordero. Y dice la palabra, Mateo 26, 17, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando la gente está sacando la levadura de la casa, en esos 4 días, vinieron los discípulos diciendo: ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Instrucciones: el animal será sin defecto. ¿Cómo tenía que ser? Sin defecto. Macho de 1 año, de 30 años para un hombre. Lo tomarás de las ovejas o de las cabras. Sin defecto, y lo tomaréis. Y ahora lo que van a hacer es tomar el cordero. El día antes de la Pascua, el día 13, nos relata Juan a partir del capítulo 13, verso 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, no el día, no el mes, no, la hora, esa hora, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y ahora viene el sacrificio del Cordero Pascual con los discípulos. Y hace un adelanto, un día antes. Y escúchame, iglesia, y abre tu espíritu. Éxodo 12, 22 decía: y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en un lebrillo, y untad el dintel y los postes con la sangre que está en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de la casa hasta la mañana. Esto era lo que se hacía en el momento de que se derramaba la sangre del cordero. Cuando se mataba el cordero, se recogía la sangre en un lebrillo, o sea, que en un recipiente. Y se recogía la sangre y se tomaba un hisopo, que eran unas matas, y se mojaba la sangre y se ponían los postes y en los dinteles. Ahora vea y escuche y entienda lo que Jesús va a hacer. Y cuando cenaban, Juan 13, verso 2 al 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en la mano. ¿Dónde? En la mano. Mano, manojo. En el Antiguo Testamento se hacía con un manojo. En el Nuevo Testamento se hace con la mano. Y que había salido de Dios y a Dios iba. Luego puso agua. Y si ves, el agua está siendo cambiada por la sangre. Ahí está. Un manojo. Número 1 de hisopo. Mano. Número 2, sangre. Jesús la cambia por agua. Y puso agua en un lebrillo. Y aparece el mismo lebrillo de el capítulo. Ahí está. El 3. Un lebrillo. Y comenzó a lavar los pies de los discípulos. ¿Y qué decía la instrucción? Untad en el dintel los 2 postes. ¿Cuáles son los 2 postes? Los 2 postes son los pies de los discípulos. Jesús está haciendo una representación de la muerte, de la sangre del cordero con agua. No es cuestión de lavarse los pies, no. Los está librando de la plaga, hermano amado, que vendría para ellos. En el antiguo pacto se untaba el dintel con los 2 postes. En el nuevo pacto, lavar los pies de los discípulos, los 2 postes, y enjugarlos con la toalla y con la que estaba ceñido. Y luego de eso, Lucas 22, 19 dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y lo dio diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Jesús primero derrama la sangre, por eso le lava los pies a los discípulos y luego les da de comer. Untó los 2 postes con agua, los lavó como si fuera la sangre del cordero y ahora les da de comer al cordero en la cena pascual. Juan 13, 29 al 30. Todavía no es Pascua, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitemos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era de noche. ¿Ves? Que todavía no es la fiesta, porque ¿por qué necesitaban comprar algo para la fiesta? Porque la fiesta era el próximo día.
Ahora entienda, inmolando al Cordero. Abra su espíritu, iglesia, porque esta enseñanza es rica y poderosa. Inmolando al Cordero. Mira, ¿cómo inmolan al Cordero? Éxodo 12:6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará. ¿En qué día estamos entrando? Entre el día 13 y el día 14. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Porque el cordero tenía que ser sin defecto. Y entonces el pueblo lo inmolaba durante 2, de tarde a tarde, buscándole defectos. Y ahora, escrito está que Jesús en Apocalipsis 13:8, que es el cordero inmolado. Escrito está en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ahora mira el inicio de la tarde. Cuando llegó, pues, él hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. Entraron en la tarde en ese aposento donde Jesús empezó a hacer una representación de su muerte, lavando los pies con agua en vez de sangre, y a darle pan y vino en vez del cuerpo y de la sangre. Ahora es de noche. Judas ha tomado el bocado y ha salido. Y Judas, en esa misma noche que Jesús se fue a orar, tomó una compañía de soldados, que son 400 soldados, y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, y fue allí con linternas y antorchas y armas para inspeccionar al Señor. Le ataron. Juan 18:12, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. ¿Qué era lo primero que tenía que hacer para agarrar el cordero? Amarrarlo. Y ahora Jesús lo están atando. Bendita sea la gloria de nuestro Señor. Nuestro cordero está siendo amarrado. ¿Para qué? Para inspeccionarlo durante de tarde a tarde, para ver si tenía defectos, para ver si era apto para el sacrificio. Y la primera inspección la hace el sumo sacerdote Anás. Mira, abre tu oído y entiende, iglesia. La primera inspección la hace Anás. Entre las 2 tardes, en la noche de esa tarde, le llevaron a la casa de Anás, al patio, y le llevaron primeramente a Anás, porque era consuegro de Caifás, que era sumo sacerdote en aquel tiempo. ¿Quién era el que tenía que decir que un cordero era apto para el sacrificio? El sumo sacerdote. Y la inspección de Anás, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y acerca de la doctrina, y lo empieza a inspeccionar y le empieza a preguntar, pero Jesús sale bien, aunque le traían, hermano, falsos testigos. Y la segunda inspección, ahora lo llevan donde el sumo sacerdote Caifás. Vea esto. Juan 18:24, Anás entonces le envió atado, porque era inspeccionado a Caifás, el sumo sacerdote. Y la inspección de Caifás. Y los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote, Mateo 26:57, al sumo sacerdote Caifás, donde estaban también reunidos los escribas y los ancianos. Y en ese día, hermano, ya empieza a amanecer. Toda la noche lo han inspeccionado, le han buscado defectos. Ahora lo llevan a la casa de Caifás. Y ahí, hermano, le preguntaban, ahí, hermano, lo cuestionaban, ahí traían testigos falsos que venían y decían una cosa y otra contra él, hasta que trajeron 2 testigos falsos que dijeron, nosotros lo oímos decir que destruía el templo y en 3 días lo reedificaba. Pero esa era la señal de la Pascua. Y ahora tenemos una tercera inspección. Pilato está inspeccionando a Jesús, no solamente de los judíos, sino ahora de los ciudadanos romanos. Entre 2 tardes llevaron a Jesús a casa de Caifás. De casa de Caifás al pretorio era de mañana, ya había amanecido. Durante toda la noche habían buscado errores a mi maestro, y mi maestro no tenía errores. Él es santo y digno. No encontraron en él defecto. Él estaba listo para ser sacrificado. Y llevaron de casa de Caifás al pretorio, donde estaba Pilato. Y dice la palabra, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación, inspección traen contra este hombre? Y les dijo Pilato, si es la verdad. Cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, no hallo en él
ningún delito. No hallo en él ningún defecto. Él es apto para ser sacrificado, en otras palabras. Y una cuarta inspección, lo llevan a la casa de Herodes. Y dice la palabra, Lucas 23:7, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, porque era de Galilea, le remitieron a Herodes, que aquellos días estaba en Jerusalén. Y la mujer de Herodes, hermano, dice la Biblia que le mandó a decir, no tengan nada que ver con ese justo. Lucas 23:9-10 dice, y le hacían preguntas, pero él nada le respondía. Estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia en casa de Herodes. Y dice Pilato de nuevo, porque lo remiten de nuevo, Lucas 23:15, y ni aun Herodes, porque os remitía a él, he aquí, nada digno de muerte ha hecho. Era perfecto el cordero, era perfecto el cordero para ser sacrificado. Un inocente es llevado a la cruz. Juan 19:16. Así que entonces le entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Era apto nuestro Señor, entre tarde a tarde es inspeccionado por los principales sacerdotes, por el sumo sacerdote y por las autoridades romanas, y no encontraron en él defecto. Así que lo próximo que tiene que pasar es que tiene que morir, como cuando todos los corderos en Israel están muriendo para la Pascua. Ahora nuestro Señor es muerto como cordero pascual. Éxodo 12:7 dice, y tomarán de la sangre y la pondrán entre los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Marcos 15:25 dice, y era la hora tercera cuando le crucificaron, sí señores, derramando su sangre entre dos postes. Derramaron su sangre entre dos postes. Era la hora tercera, las 9 de la mañana, cuando le crucificaron. Y dice Lucas 23:44, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Estuvo en la cruz desde las 9 de la mañana, 6 horas. Las 12 del día empezaron las tinieblas. Era una noche, era una mañana rara, lo estaban inspeccionando entre tarde y tarde, pero ahora la mañana se volvió noche y hubo tinieblas 3 horas hasta la hora novena. Y ahora lo que nos queda después del sacrificio del cordero es comernos el cordero. Y las instrucciones son así: ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. No se quede solo con el derramamiento de la sangre de Cristo. Ahora hay que comerse el cordero. No bastaba con matar el cordero y poner la sangre en los postes y en los dinteles. Había que comerse el cordero, la cabeza, los pies y las entrañas al fuego, como si hubiera sido puesto al fuego, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. ¿Qué pasa cuando usted lo ponen al fuego? Sale sangre y agua. Juan 19:34. Mientras comían, dio gracias. Lo primero que tenemos que dar gracias. Saber que mi pecado fue que partió, por mi pecado murió. Y darle gracias por él morir en mi lugar. Fue mi sustituto, murió en mi lugar. El cuerpo que por vosotros es por mí. Si Cristo hubiera tenido que dar su vida solamente por usted, lo hubiera hecho. Haced esto en memoria de mí, que la palabra griega es amanesis, anamenesis, que es volver a hacer en la mente. Cada vez que celebramos la Pascua es como si Jesús estuviera muriendo una vez más por nosotros. Ahora vamos a comernos al cordero. ¿Qué había que comerse del cordero? Su cabeza, sus pies, su cabeza y sus entrañas. La corona de espinas que estaba en su cabeza, la corona de espinas. Las espinas vinieron cuando espinas y cardos te producirá. Escúchame. La primera vez que la mención de la palabra espinas aparece fue porque espinas y cardos te producirá. Dios sana la producción cuando derramó su sangre sobre las espinas.
Escúchame, iglesia, tu producción depende de la sangre en las espinas. Aún en este tiempo Dios te ayudará a prosperar y a salir adelante. Los clavos en sus pies, que había que comerse del cordero, sus pezuñas. Los clavos en los pies, la redención. Yo tenía que morir. Fue mi pecado el que lo hizo. Pero ahora Él murió en la cruz. Yo me como sus pies, que fueron horadados con los clavos en el madero para obtener redención. Él pagó el precio que yo no podía pagar. Había sido vendido como esclavo. No podía vivir. Pero Él pagó el precio por mí. El animalito tenía 2 pies, 2 manos. Los clavos de las manos nos dan libertad. Satanás engañó a Eva y con el cuento de darle vida, le dio muerte. Con el cuento de ser igual a Dios, le hizo esclavo. Ahora Cristo muere como Cordero Pascual para darnos libertad. El pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, ahora tiene libertad. Muchos de nosotros estamos encerrados en nuestras casas, pero tenemos libertad porque Cristo nos hizo libres. La lanza en el costado, ¿qué más había que comerse? Las entrañas. Del costado de las entrañas sacó Jehová a Eva, hecha de hueso, de carne y de sangre. De las entrañas de Cristo, de la herida en la lanza en el costado, vino la iglesia, la asignación. Pero Cristo no vino a hacer un edificio. Cuando Él dijo edificaré mi iglesia, no estaba pensando en un edificio, estaba pensando en una iglesia que lo amara, que viviera para Él. Cristo cumplió la Pascua. Él murió como Cordero Pascual. Usted lo vio. En una Pascua garroteó a todo el mundo y después de hacer milagros. Y en la próxima Pascua dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurre? Una vez que la Pascua fue celebrada y Cristo murió, dice la Biblia que iban unos discípulos la noche que Jesús murió, que Jesús resucitó, hacia Emaús. He aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Entonces Él se acercó a ellos y empezó a hablarles. Y ellos estaban tristes porque Jesús había muerto. Y Jesús le dijo: oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y empezando a enseñarle lo que el Apocalipsis, lo que la ley y lo que los profetas decían, Jesús empezó a mostrarles que era necesario que Él muriera como Cordero Pascual. Después, a la hora de la cena, estos son los primeros que comen la cena después de que Jesús resucitó. Lucas 24:30. Y aconteció que estando ellos sentados con ellos a la mesa, tomó el pan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tomar el pan. Y lo bendijo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bendecirlo. Y lo partió y lo dio. Y dice la palabra que cuando el bocado entró en su boca, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron a Él, mas Él se desvaneció de su vista. Es tiempo de que sus ojos se abran, iglesia, y entienda que Cristo murió como Cordero Pascual. Él murió en su lugar, que Cristo es nuestra Pascua. Yo oro a Dios para que haya una iglesia que se le abran los ojos en este tiempo. Y decía el uno al otro, no ardía en nuestro corazón, en nosotros mientras Él hablaba por el camino, cuando nos abría las Escrituras. Yo oro a Dios para que esta tarde haya sido una tarde donde Dios le haya abierto los ojos. No ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las Escrituras. Por esta hora y resto que he estado compartiendo con ustedes, les he estado abriendo los ojos a las Escrituras para que usted pueda entender. Cristo murió como nuestro Cordero Pascual. Cristo es nuestra protección. Así que diga conmigo, la protección está en el Cordero. No se preocupe por la plaga. Preocúpese porque Cristo está en su casa. Pero si es un mediocre que está haciendo una iglesia mediocre con un pastor mediocre, preocúpase porque vas a tener problemas. Pero si estás comiéndote el Cordero, sus entrañas, sus pezuñas y su cabeza,
si estás caminando como Cristo camina, si estás sintiendo como Cristo siente y si estás pensando como Cristo piensa, dele gloria a Dios y erguíos, porque el reino de los cielos se ha establecido sobre nosotros. Les amamos, amada iglesia, les bendecimos en Cristo Jesús y